noches a todos. Espero que estén muy bien. Gracias a todos por conectarse, por tomarse el tiempo de venir a la clase. El día de hoy va a ser una clase bien importante porque el día lunes tenemos examen. Entonces, hoy vamos a terminar Romanos capítulo 9 y vamos a hacer un repaso de los anteriores capítulos y de los principales puntos de cada capítulo. Entonces, a la hermana Jenny me está haciendo una carita de... Pero vamos a estar repasando y va a ser una clase bien dinámica, en la que también me gustaría que ustedes hicieran las preguntas que tienen, todas las preguntas que tienen. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, hoy te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú nos das la capacidad, Señor, para poder retener tu palabra, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Tú, Señor Jesús, nos ayudas a poder poner en práctica lo que hemos aprendido. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a manejar el tiempo de manera adecuada. Danos la sabiduría para poder realizar cada uno de los deberes que tenemos. Te pedimos por gracia para poder redimir el tiempo y que podamos repasar el día de hoy cada capítulo en preparación para el examen, y así estar preparados para el día lunes. Te damos gracias, te honramos en este día y te damos gracias porque tú estás aquí con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces los invito a que podamos ir a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 30 hasta el 33, que es la verdad la última parte que nos queda, ¿sí? Que es la justicia que es por fe. Fijémonos que ahora Pablo, él pasa como a la segunda parte de esta discusión que venía hablando acerca del pueblo de Israel, ¿no? Y la parte que está hablando aquí, que está tratando, es acerca de la incredulidad de Israel, ¿sí? Entonces, para empezar, cuando leemos, eh, vemos varias preguntas, ¿no? Pablo, ¿será que Pablo se está refiriendo a esta confusión provocada por los judíos? De cómo pueden los gentiles, que tienen una historia de no luchar por la justicia por medio de la ley, poder, digamos, alcanzar la justicia por la fe, cuando muchos de los judíos, y bueno, en general el pueblo judío a lo largo de la historia, ha tenido pues, ha tenido que buscar la justicia por medio de la ley, ¿no? Y dice, pues ellos no recibieron esta justicia. Entonces, son dos preguntas con las que el apóstol abre estos versículos, porque dice, ¿qué, pues, diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Entonces, comienza con estas dos preguntas, ¿no? ¿Cómo, cómo pueden los gentiles que ni siquiera iban tras la justicia, alcanzar esta justicia por la fe? ¿Sí? ¿Cómo pueden hacer eso cuando los judíos a lo largo de la historia, aunque iban tras una ley de justicia, no han podido alcanzar esta justicia? ¿Sí? Son estas dos preguntas con las que él comienza en estos versículos y la verdad es que pues la respuesta que nos muestra aquí el apóstol Pablo es que los gentiles recibieron la salvación por la fe, mientras que los judíos intentaban hacerlo por su propia capacidad, ¿sí? Entonces los judíos trataron de seguir la ley para obtener su justicia, pero al hacerlo nunca lo lograron. Y recordemos que lo que decía, y es algo que vamos a repasar ahorita, lo que decía el apóstol Pablo en el capítulo 2 versículo 12 que él dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. En el versículo 3 él dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Entonces, eh, nosotros no podemos cerrar la brecha entre nosotros y Dios, ¿sí? Solo Cristo puede hacer eso. Y fue lo que Cristo hizo cuando murió por nosotros. Y la única manera de recibir ese regalo, ese don de Dios, de que dice la palabra, es cruzar ese puente, el puente, digamos, de la cruz, del sacrificio de Cristo, mediante la fe, aceptando su sacrificio, aceptando que Él murió por nosotros, y es algo que la ley no puede hacer, porque pues no podemos nosotros seguirla perfectamente, ¿sí?
Entonces, aquí vemos en el versículo 32, él dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, la justificación por la fe eh, se puede decir que fue una piedra de tropiezo para Israel, ¿sí? Se interpuso en el camino de su propia filosofía religiosa, ¿sí? Que era por obras, ¿no? Tratar de alcanzar esta salvación, esta justicia por obras. Y esto se convirtió en un obstáculo que provocó la caída, ¿sí? A eso se refiere cuando dice, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. A eso se está refiriendo, ¿sí? Entonces, aquellos que ponen su fe en Cristo nunca serán avergonzados, ¿sí? Entonces, es bien interesante lo que fue creado, porque el apóstol Pablo viene diciendo que la ley es santa, ¿sí? Que la ley es santa, pero dice que luego esta ley se vuelve una piedra de tropiezo, ¿sí? Se vuelve una piedra de tropiezo para estas personas, para el pueblo de Israel, que ellos en su propia filosofía de lograr su salvación por obras, eh, digamos que se apartaron, no pudieron nunca cumplirlo porque por obras no podían ser salvos. Entonces, es bien interesante esto y también nos hace a nosotros ver un poco en la vida cristiana eh, cómo, cómo a veces el Señor nos hace tropezar con nuestro propio orgullo, ¿sí? Cuando tropezamos y caemos y debemos tomar un tiempo para observar por qué fue que nos caímos, ¿sí? Por ejemplo, me pasó el otro día, estaba en un restaurante y me resbalé en horas de la noche cuando salí del restaurante y yo pensé que era que me había resbalado porque mis zapatos estaban mojados, pero tenía los cordones desamarrados, ¿sí? Entonces, yo cuando estaba en el piso dije, "Ay, Dios, ¿por qué me caí?" Y me miré la suela de los zapatos y dije, bueno, no estoy mojado, no está mojado. Y luego miré los cordones y los cordones estaban desatados. Entonces, muchas veces en nuestra vida cristiana, a veces cuando estamos en el suelo, tenemos que detenernos y decir, wow, ok, ¿por qué fue que caí? Si me tropecé, ¿por qué fue que caí? En mi caso, ¿será que mis cordones estaban desatados? ¿Hubo de pronto, digamos, algún obstáculo que me hizo caer? Y el pecador, digamos, sigue corriendo sin pensar por qué se cayó. En cambio, el creyente, eh, y lo que nosotros debemos hacer es reconocer eh, qué fue lo que nos hizo tropezar, ¿sí? Y muchas veces también el Señor es el que nos hace tropezar, ¿sí? Vemos que Jesús tumbó a Pablo de su caballo, ¿sí? Lo hizo tropezar en un momento. Tuvo suficiente misericordia, ¿verdad? Y amor hacia él que lo hizo tropezar en un momento para que se detuviera, ¿sí? Y muchas veces el Señor, digamos, utilice estos momentos para que nosotros podamos otra vez alzar nuestra mirada a Él, ¿sí? Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿y por qué será que el Señor nos hace caer? ¿Por qué será que Él nos hace tropezar? Porque aquí dice que el Señor, aquí dice que Dios puso en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. ¿Por qué fue que Dios puso la ley como una piedra de tropiezo para el pueblo de Israel? Es la pregunta que uno se puede hacer. Pero la realidad es que lo hizo porque ellos en su propia filosofía de salvarse de una manera religiosa por obras, ¿verdad? Lo que hizo fue, ok, va a ser una piedra de tropiezo para que luego ellos puedan ser salvos por fe, ¿sí? Eh, y el Señor nos hace tropezar a veces porque nosotros corremos de manera precipitada, ¿verdad? Hacia un fin que no nos va a llevar a estar con Él en la eternidad, ¿sí? Y ese momento en el que nos tropezamos es como es su misericordia que intenta a nosotros llevarnos a otra dirección, ¿sí? Por eso aquí nosotros vemos que los gentiles ni siquiera iban tras la justicia, ¿verdad? Pero de alguna manera alcanzan esa justicia, dice en el versículo 30. Y aquí el apóstol Pablo dice, es decir, la justicia que es por la fe. Aquí lo que nos está mostrándonos otra vez es a poner nuestra mirada en Cristo, en que somos salvos por fe, ¿sí? Por fe, pero también que es la gracia de Dios, ¿no?
detrás de todo esto. Y en el versículo 31, como para cerrar este punto, dice, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Entonces, como les digo, por eso fue que el Señor volvió a la ley esta piedra de tropiezo, porque eh, iban siguiendo una ley el pueblo de Israel, una ley de justicia, pero no la alcanzaron porque fue difícil, no, es imposible seguir la ley y se volvió algo religioso, se volvió algo muy religioso y cuando las personas, y hacía que las personas dijeran, yo soy mejor que tú porque yo sigo la ley y tú no, yo sí cumplo el día de descanso y tú no lo cumples. En el ministerio de Jesús vemos que los principales, uno de los momentos donde Cristo fue más perseguido, y bueno, fue después de cuando él sanó el paralítico bueno, en la piscina, ¿no? De Bethesda, los fariseos ni siquiera le dijeron al hombre paralítico, ¿quién te ha sanado? Sino le dijeron, ¿quién te ordenó levantar tu cama del piso? ¿Sí? Porque ellos estaban tan concentrados en que se cumpliera la ley, ¿sí? Que se les olvidó, ¿no? Su mirada fue hacia otro lado, ¿sí? Se volvió algo religioso. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo acá es que esa ley que buscaba justicia ya no, o sea, no los lleva, no lleva al pueblo de Israel a la justicia. Lo que los llevará es la fe, ¿sí? Por ahí sí se puede alcanzar la justicia, por la fe, ¿sí? Entonces, con esto cierra el apóstol Pablo el capítulo 9. Me gustaría saber si alguno tiene alguna pregunta o duda acerca de lo que hemos leído. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, perfecto. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. Esta media horita, vamos a hacer un repaso acerca de los puntos más importantes que hemos leído hasta ahora en el libro de Romanos. Entonces, una de las primeras eh, eh, cosas que vamos a mirar es en el capítulo uno, ¿sí? En el capítulo uno. En el capítulo uno vemos la introducción, ¿verdad? Digamos aquí, de Romanos. Y vemos como una de las principales características de este primer capítulo es que eh, es que el apóstol Pablo saluda, tiene una salutación, ¿sí? Al principio de su carta. Él le da un saludo a la iglesia en Roma, en el versículo 1, que dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, ¿sí? Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, ¿sí? Vemos varias cosas. Una, se puede ver un poco la falta, digamos, de familiaridad del apóstol Pablo con el pueblo, pues con la iglesia en Roma, ¿sí? Porque él tiene que dar una pequeña como introducción, ¿sí? Una pequeña introducción de quién es él, ¿sí? ¿Quién es él? Él hace una pequeña introducción diciendo, ok, pues yo soy esta persona, yo soy el apóstol Pablo, ¿sí? Y dice, yo soy llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y dice, yo soy de hecho un siervo de Jesucristo. Entonces, vimos que no había cierta familiaridad, porque si lo hubiera, pues él no hubiera tenido que presentarse a sí mismo. Entonces, es algo que nosotros podemos tener aquí en cuenta, ¿sí? Que el apóstol Pablo, pues de pronto no era muy familiar, no estaba muy familiarizado, ¿verdad? Eh, con la iglesia en Roma y también comienza de pronto a mostrar un poco acerca de su doctrina, ¿sí? Él no pierde, digamos, el tiempo y comienza a profundizar en su teología eh, y comienza apelando, digamos, a los profetas en las escrituras. Él dice que había prometido, versículo 2 antes por sus profetas en las escrituras. ¿Sí? Entonces, él lo que le está diciendo aquí es que la base de lo que él va a escribir en esta carta, lo que él va a enseñar, se encuentra como principal fundamento en las escrituras. ¿Sí? Y luego él comienza a tratar con Cristo, él comienza a hablar de Cristo. Nosotros vemos que él comienza a identificar su humanidad enfocándose en su genealogía y cómo ésta lleva al rey David. Él dice, versículo 3 acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, ¿sí? Pero luego
él comienza a hablar de la resurrección, ¿sí? Y comienza a hablar desde la perspectiva de resaltar, digamos, la divinidad, ¿no? De Jesús. Porque él dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces, él quiere mostrar que Cristo es 100% hombre y también 100% Dios. ¿Sí? Y es hermoso este verso, estos dos versos, el 3 y el 4, porque lo que el apóstol Pablo está haciendo es mostrar la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesús, ¿sí? Y cómo pues esto está en la persona de Cristo. Entonces, lo que él hace comenzando esta carta es mostrar primero, para recapitular, que él no es muy cercano a la iglesia en Roma, por eso se presenta y por eso comienza a hablar, digamos, de sus argumentos teológicos. Dice que es un apóstol, dice que todo lo que él va a decir está basado en las escrituras y luego comienza a hablar de quién es Cristo. Entonces, en el versículo 6 y 7 vemos que él dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Entonces, digamos, si bien Pablo, digamos, él comienza con un llamado a sus lectores judíos, eh, y esto es algo que pasó históricamente en el pueblo. ¿Qué pasa? El pueblo judío, hubo un tiempo que fueron expulsados de Roma, ¿no? Cristo muere, comienza, digamos, esta iglesia, pero luego lo que pasa es que digamos, el imperio romano echa fuera a todos los judíos de Roma. Después de un par de años, ellos son bienvenidos otra vez. Pero entonces ya en esta iglesia que había comenzado meramente con estos judíos, ahora solo son gentiles y cuando los judíos vuelven a la iglesia, comienza a haber una lucha entre ellos. Unos dicen circuncisión, otros dicen no circuncisión, estos dicen los rituales y tradiciones judías, estos dicen ¿qué es eso? Entonces se comenzaron a pelear, ¿no? Debido al momento histórico en el que se encontraban y aquí es cuando Pablo escribe esta carta, ¿sí? Entonces él comienza en los primeros 6 versículos digamos, haciendo como un llamamiento a sus lectores judíos, ¿no? Y comienza a nombrar, ¿no? Esto está basado en los profetas, en las escrituras, cosas que el pueblo judío tenía presente, ¿sí? Pero luego hace un llamado también a los lectores gentiles, ¿sí? Porque comienza a escribir del apostolado, ¿sí? Y dice lo siguiente, dice y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. ¿Sí? Y versículo 6 dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Entonces, aquí dice pues que el apostolado no está abierto solo a judíos, sino a todos los gentiles, ¿sí? Porque lo recibimos por gracia, dice. Y el lenguaje que él usa aquí también habla acerca de la fe, ¿sí? Habla acerca de la fe, de la gracia, y comienza, digamos, a explicar entonces todo su tema, el cual él quiere, digamos, comenzar a escribir en cuanto a ser salvo por fe, ¿no? Eh, y es algo que él viene diciendo, digamos, durante toda la carta y lo que hemos visto en los capítulos, ¿sí? Y él dice que pues el Evangelio es una buena noticia para todos los que respondan con fe, porque él dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones por el amor a su nombre, ¿sí? Entonces, él comienza a decir comienza a argumentar acerca de la fe y dice pues que la fe no es simplemente hacer así, sí, yo creo, sino es de verdad rendirse, sí, por completo, sí. Y la fe bíblica, que es lo que hemos venido estudiando, no es simplemente asentir con la cabeza, ¿verdad? Es una fe que me lleva a obedecer, ¿sí? Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿sí? Porque él dice, sí, recibimos la gracia del apostolado, pero, dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, ¿sí? Entonces, con esto comienza el apóstol Pablo y algo con lo que quiero terminar esta primera parte es el versículo 7 que dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. ¿Sí? La gracia y la paz están
unidas, ¿sí? Están supremamente unidas, y no solo aquí, sino en la mayoría de las cartas del apóstol Pablo. Y la verdadera paz viene como resultado de la gracia de Dios, ¿sí? Y gracia es lo que recibimos y la paz es lo que experimentamos como resultado de la actividad de Dios a nuestro favor, ¿sí? Eh, que es algo con lo que el apóstol Pablo cierra estos primeros 7 versículos. Y durante la carta él comienza a hablar acerca de morir al pecado, la lucha con la carne, porque y también habla acerca, digamos, de los pecados sexuales, porque en Roma y en la cultura helenística eh, era muy normal estar enamorado de un hombre y de una mujer también, ¿sí? Y era muy normal tener relaciones sexuales con ambos géneros, con ambos sexos. Entonces, para ellos no existía el concepto como de esto es un pecado sexual, ¿sí? Para ellos el amor era un solo como rubro y, y ellos podían hacer lo que quisieran, ¿sí? No, no estaba mal visto. De hecho, creo que de los primeros emperadores, si no estoy mal, un alto porcentaje todos fueron homosexuales y no estaba mal visto. Por eso en la carta del apóstol Pablo habla mucho acerca de los pecados morales, habla mucho acerca de morir al pecado, de morir a la carne, y por eso aquí se refiere, dice, ustedes que están en la iglesia, ustedes han llamados a ser santos, ustedes han sido llamados a hacer esta sal, ¿no? En la tierra han sido llamados a ser diferentes, a ser la luz en Roma, porque muchos de los temas de los que habla Pablo en esta carta son súper controversiales para el momento histórico en el que está viviendo la iglesia, ¿sí? Por eso les dice, ustedes son llamados a ser santos, ¿sí? Porque durante toda la carta él va a recalcar acerca de cómo se puede vivir en espíritu, cómo se puede vivir más como Cristo y ser santo, ¿sí? Lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y luego, la segunda pregunta que me hacía era lo de gracia y paz a vosotros. En las epístolas de Pablo encontramos varias veces esta expresión, gracia y paz a vosotros. Y luego él termina diciendo, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, la gracia y la paz están unidas en todas las cartas, en la mayoría de cartas del apóstol Pablo lo vemos, ¿sí? Y esta paz viene como resultado de la gracia de Dios, ¿sí? Eh, Gracia, porque él dice gracia y paz a vosotros. Entonces, nosotros recibimos gracia y la paz es lo que experimentamos nosotros como ese resultado, ¿no? De la actividad de Dios a nuestro favor. Entonces, con esto termina el apóstol Pablo la primera parte. Ahora, nosotros, ¿cuál es el propósito de la carta? ¿Sí? Que esta es una pregunta que seguramente va a estar en el examen, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de la carta? El propósito lo encontramos en el versículo 10. El propósito del apóstol Pablo es ir hacia allá. Y después de que él esté allá, lo que él dice es, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, versículo 12, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Entonces, el propósito de la carta es que él quiere ir a visitar a la iglesia en Roma y animarlos en su fe, ¿sí? Él dice que él desea verlos y dice que les quiere comunicar de algún don espiritual, ¿sí? Él dice que hace tiempo que él quiere visitar la iglesia en Roma, en el versículo 13, pero ha sido estorbado, ¿sí? De pronto su ministerio en el oriente se lo había impedido, o las cosas que estaba haciendo se lo habían impedido, pero su principal deseo es ir a Roma y visitarlos, ¿sí? Y ya después compartirle varias cosas que él dice, hablar desde un don espiritual, confirmarlos, ¿no? En su fe, que sean confortados, ¿verdad? Por él y que el apóstol Pablo dice que él también quiere ser confortado, ¿verdad? Entonces su propósito es ir y visitar a Roma, ir y visitar la iglesia en Roma. Por eso él escribe esta carta, ¿no? Es el propósito de la carta. Ya después él comienza a hablar de un montón de cosas doctrinales, pero pues su propósito principal es poder visitar. Sí, para que no se de pronto enredaran mucho, que era simplemente para visitar Roma.
¿sí? Él quería visitar Roma. Eh, pero también como usted lo decía, él quería, bueno, compartir con ellos, ser confortado, confortarlos a ellos y también como que tuviera fruto la iglesia, ¿sí? Ya él dice que lo ha intentado varias veces y no ha podido. Él dice que ha sido estorbado. Pero, como decía la hermana Rosa, pues su propósito serían estas tres cosas. Am, Ahora, en la carta de Pablo también hay una intención, ¿sí? Hay un propósito, pero también hay una intención, ¿sí? Y es que el apóstol Pablo se siente deudor, ¿sí? Él se siente deudor a griegos y no a griegos. Y cuando hablamos fíjense que durante los capítulos que hemos leído, el apóstol Pablo siempre am, él siempre hace una diferencia entre gentiles y judíos, ¿sí? Pero nunca en lo que nosotros hemos leído ha dicho griegos y no griegos. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al lenguaje, no a la nacionalidad, sino al lenguaje. A los que hablan griego, a los que no hablan griego. Entonces él dice, yo me siento deudor a ellos, griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Versículo 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, hay tres cosas acá en el versículo 16 también, porque él comienza a decir el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Entonces, hay hay un propósito que es, como lo decíamos, visitar Roma, ser confortado y confortar a la iglesia y también dar fruto, que el ministerio de fruto. Pero también había una intención. ¿Cuál era su intención? Él se sentía deudor a griegos y a no griegos. Se sentía deudor con aquellos que hablaban griego y aquellos que no hablaban griego. Él decía, yo tengo que compartirles el evangelio a todos, independientemente de las barreras del lenguaje. Yo quiero compartir el evangelio a todos, ¿sí? Y él dice que está ansioso para compartir el evangelio, porque él dice, pronto estoy a anunciaros el evangelio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está ansioso de compartir el Evangelio. Porque no se avergüenza del Evangelio. ¿Sí? No se avergüenza, porque es poder de Dios para salvación de para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, él dice, no me avergüenzo, su intención es que se siente deudor, ¿sí? Él quiere presentar esta carta porque se siente en deuda con griegos y con no griegos, ¿sí? Y quiere alentar a la iglesia, ¿sí? También. Y quiere comunicarles que él no se siente avergonzado del evangelio y que en el evangelio hay poder de Dios. Entonces, por eso también encontramos en la carta a los romanos grandes enseñanzas a nivel doctrinal, ¿sí? Y una o sea, la definición de sana doctrina, ¿sí? Encontramos aquí como los rayos X, ¿sí? Del Evangelio. Eh, Porque él quería mostrarles el poder que todo lo que en nosotros en los Evangelios vemos a ojos humanos lo que Cristo hizo por nosotros, ¿sí? Aquí en las epístolas de Pablo nosotros vemos los rayos X, ¿sí? De lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, a nivel más profundo. Y el apóstol Pablo aquí comienza con un nivel de profundidad eh, espectacular. Entonces, se siente obligado, se siente ansioso, pero alienta a las personas a que no se avergüencen del Evangelio, porque hay poder de salvación. Entonces, esa es su intención, ¿no? Que la gente entienda que hay poder de salvación en el Evangelio. Y él lo quiere comunicar porque se siente deudor con los que hablan griego y con los que no hablan griego, ¿sí? Ahora, em, con esto em, terminamos un poco esta primera parte. Ya él comienza a hablar, digamos, de pecados morales, habla de la inmundicia del mundo, cómo la gente se entregó, cómo el Señor entregó a las personas a sus propios deseos carnales, y habla del pecado. Encontramos uno de los primeros versículos acerca del pecado, eh, acerca de pecados morales, especialmente cuando dice hombres con hombres. eh, y dice también, hombre dejando el uso natural de la mujer, y dice que se encendieron con su lascivia unos con otros, habla del homosexualismo, eh,
dice que Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Comenzamos a ver diferentes tipos de pecados, ¿no? Que son bien controversiales en el contexto histórico en el que él está hablando, porque recordemos que era muy aceptado todo este tipo de comportamientos. La fornicación, la perversidad, la maldad, la avaricia, la envidia, todo esto, las contiendas, todo esto era muy común, ¿sí? Y el apóstol Pablo le está poniendo lenguaje a este tipo de acciones que cometía el pueblo que cometía la gente en Roma, para que la iglesia lo tuviera muy presente, ¿sí? Ahora, él comienza a hablar acerca de estos pecados, ¿no? Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injurios, todo esto a partir del versículo 22 en adelante, y los pecados que nombra se encuentran del 29 hasta el 31 del capítulo primero. Comienza a nombrar un montón de pecados. Y comienza diciendo en el capítulo 2 comienza a hablar acerca del justo juicio de Dios. Y Pablo dice eh, que si uno está involucrado en alguno de estos pecados anteriores que él había comentado, entonces no tiene lugar de condenar a otros. ¿Sí? Él dice como, si usted practica alguno de estos pecados, no puede condenar a otras personas, ¿sí? Usted no tiene la autoridad, ¿sí? Para hacer esto, ¿sí? Y él no está diciendo, digamos, que uno no debe juzgar a otros, sino que uno no debe ser hipócrita. Si uno no debe juzgar a otras personas por su pecado, sino uno no debe ser hipócrita si uno está practicando estos mismos pecados. Y luego comienza a hablar que el juicio de Dios es imparcial. Y algo muy importante de este capítulo 2 que me gustaría que tuviéramos presente para el día del examen, es eh, la, cuando comienza a hablar acerca de, de la ley, ¿sí? De la ley natural. Aquí lo tenemos. Hay una ley natural y luego pues no está la ley mosaica. Entonces, hay estos dos tipos de ley, ¿no? La ley natural y la ley mosaica. Y la ley natural, ¿cuál es esa ley? Es la ley que está escrita en cada uno de nuestros corazones, ¿sí? La ley mosaica fue la ley que se le dio a Moisés. En el capítulo 2 se habla acerca de la justicia de Dios y de cómo Dios es justo. Eh, y vemos que hay dos tipos de personas, los que están bajo la ley y los que no están bajo la ley, ¿sí? Y la pregunta que surge es, ¿cómo Dios es justo si Él juzga a los que están bajo la ley y a los que están sin la ley? ¿Cómo los juzga a los dos igual? Y entonces vemos cómo es el juicio de Dios, ¿verdad? Con respecto a estos dos tipos de personas. Y lo vemos del versículo 12 al versículo 16, ¿verdad? Y la explicación es que la ley natural está escrita en cada uno de nuestros corazones. En el mundo, obviamente está muy claro que matar a una persona pues es incorrecto. A eso se refiere el apóstol Pablo, que hay como una conciencia de lo que está bien y lo que está mal en todos nosotros, ¿sí? Por eso en el versículo 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. A eso se refiere. Entonces, y luego él habla, digamos, de la ley. Entonces dice, ambos pecaron, tanto los de la ley natural como los de la ley mosaica, por eso es necesario un Salvador. Aquí dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, a estas dos leyes se refiere, ¿no? Los que están bajo la ley, es decir, el pueblo judío, y los que no están bajo la Ah, ley. ya. Y él habla acerca de no solo oír, sino también ser hacedores. Pero me gustaría que tuvieran estas dos leyes presentes y qué significa cada una. Una, la que está Ya, está bien. y la otra, pues la que fue dada al pueblo de Israel, ¿no? Vamos a movernos al capítulo 3. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Vamos a continuar en el capítulo 3. En el capítulo 3, entonces, vemos que después de, digamos, simplemente prácticamente reprender a los judíos por sentirse superiores a los gentiles, debido pues a su origen étnico, porque pues eso era lo que estaba pasando en ese momento. Como les digo, los judíos fueron expulsados de Roma
después de que se había iniciado la iglesia. Y ya cuando ellos vuelven, pues ya había una lucha y los judíos se sentían superiores por todo lo que sabían, los gentiles. Había un choque cultural bien difícil, tanto para los gentiles como para los judíos. Am, y el apóstol Pablo antes, en el capítulo 2 pues termina reprendiendo a los judíos, ¿no? Por sentirse superiores. Pero luego en el capítulo 3 él comienza por reconocer que Dios tiene en un lugar especial de su corazón al pueblo judío, ¿sí? Él dice en el capítulo 3 versículo 1, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, había un debate en el capítulo 2 en los últimos versículos, que era, ¿debemos circuncidarnos o no? Y lo que el apóstol Pablo dice, pues la verdad que no. Lo necesario es la circuncisión del corazón. Eso sí es importante porque la circuncisión lo que se estaba volviendo era más como una fachada para demostrar que yo sí sigo estos ritos y estas costumbres para ser salvo. El apóstol Pablo dice, no es importante. Lo que ustedes necesitan es circuncidarse el corazón, ¿sí? En espíritu. Entonces, comienza a hablar, como les digo, en el capítulo 3 acerca de, digamos, la ventaja, ¿no? Pues que Dios tiene en el pueblo judío en su corazón, ¿sí? Él tiene el pueblo judío en su corazón, porque a ellos les fue confiado primeramente la ley, les fue confiada la ley primeramente. Am, Ahora, comienza a hablar también en el capítulo 3 acerca de la fidelidad de Dios. Y dice que la fidelidad de Dios se resiste a la infidelidad humana. Esto lo vemos aquí en el versículo 3, ¿sí? Que dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Dice, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y vengas cuando fueres juzgado. Entonces, dice que pues la fidelidad de Dios permanece, ¿no? Que de ninguna manera, ¿sí? La incredulidad hace nula la fidelidad de Dios, que es un punto que el apóstol Pablo comienza a tratar durante la carta a los romanos, ¿sí? Ahora, em, también habla y hacíamos una pregunta acerca de, hace un par de clases, que era, ¿será que el fin justifica los medios? Y la respuesta era no. Si el fin no justifica los medios, ¿sí? Porque el apóstol Pablo dice en el capítulo 3 y si, en versículo 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Entonces, aunque yo tenga un fin, digamos que aparentemente sea bueno, ¿sí? Eh, Igual voy a ser contado como pecador si lo que yo hago está mal, ¿sí? A pesar de que esté buscando un bien, un final bueno, ¿sí? El apóstol Pablo dice, no, las personas igual seguirán siendo juzgadas por su pecado, que es otro punto importante aquí en este capítulo 3. Él siempre hace estas preguntas retóricas, ¿no? Y él dice, pero ¿qué pasa si alguno de ellos es incrédulo o ha sido incrédulo? ¿Será que por su incredulidad hace nula la fidelidad de Dios? Y él dice, pues de ninguna manera. De ninguna manera, de ninguna manera. Es como una respuesta bien clara. Y por último, en este capítulo 3 hay otro punto importante que es en el versículo 22, ¿sí? Am, y habla acerca de cómo ser justos mediante la fe, ¿sí? Él dice en el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, en el versículo 3 el apóstol Pablo es muy claro, él dice, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y lo que él está tratando pues, de decir es que todos estamos en la necesidad de un Salvador,
¿sí? Todos estamos en la necesidad de un Salvador, ¿sí? Y el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Jesucristo. Entonces, eh, Pablo dice, para todos los que creen, ¿sí? Para todos los que creen. Entonces, hace un gran énfasis en la fe, ¿sí? Y el Romanos capítulo 3 23 ah, es como el comienzo de esta explicación de cómo ser salvos, cómo ser justos por la fe, ¿sí? Creyendo en el sacrificio que hizo Jesús. Pero él también dice que esta justicia que Dios entrega, ¿no? Viene como un regalo gratuito, ¿sí? Que no se puede comprar, ¿sí? Y tampoco se puede ganar. eh, no se puede ganar, ¿sí? Es solamente el favor de Dios, ¿sí? Entonces, desde una perspectiva, digamos, humana, eh, suena, digamos, razonable y pues muy noble, ¿no? Querer ganarse la aprobación de Dios o querer ganar el favor de Dios, pero dice que esta justicia pues es un regalo gratuito, ¿sí? Es un regalo gratuito, ¿sí? Es algo que el Señor ha querido dar, su gracia, ¿sí? Es algo que el Señor ha querido dar. Y lo vemos aquí en el versículo 26 dice, con la mirada de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es la fe de Jesús. Entonces, este regalo, perdón, versículo 24 que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, perdón, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, vemos que eh, es un regalo gratuito, ¿sí? Que no se puede ganar, pero solamente mediante esta fe en Cristo. Así podemos entonces ser justos por la fe, ¿sí? Creyendo en el sacrificio que hizo Jesús, teniendo fe en su sacrificio, que es algo que comienza a hablar el apóstol Pablo aquí en el capítulo 3 versículo 23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, tanto judío como gentil, todos. Por eso también él comienza a hablar en el en el capítulo 2 acerca de la ley natural y la ley mosaica, porque dice, ninguno de estos dos logró cumplir la ley, todos ellos cayeron. Y en el versículo 23 nos vuelve a recordar que todos pecaron, pero luego dice, pero pueden ser justos mediante la fe, que es un regalo gratuito. Perdón, pueden ser justos mediante la fe en Cristo. Y es un regalo, este regalo pueden ser justificados gratuitamente por su gracia, que es lo que dice en el versículo 24 si creen en Cristo. Entonces, tanto judío como para gentil. Entonces, aquí se termina, digamos, el repasito del capítulo 3. Vamos a repasar el capítulo 5. Entonces, en el capítulo 5, vemos que el capítulo 5 es un resumen de los primeros cuatro capítulos. Él dice que hemos sido justificados por la fe, ¿sí? Por la fe. Entonces, hace como un pequeño resumencito. Ahora, esto es algo importante que lo vamos a, seguramente estará en el examen y es, eh, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que hace el pecado? ¿Sí? Crea una hostilidad, una barrera. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Dice que cuando somos justificados por la fe, tenemos ahora paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que toda hostilidad y cualquier barrera que el pecado haya podido crear, ahora ha sido eliminada. Y ya entonces esto no está en la relación que yo tengo con Dios, lo que el apóstol Pablo quiere decir. Entonces, ¿qué hace el pecado? ¿No? Podría ser una pregunta en la vida de una persona. ¿Qué hace el pecado en la vida de una persona? Crea esta hostilidad, esta barrera en la relación del creyente con Cristo. Pero cuando somos justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Entonces ya ninguna barrera, ninguna hostilidad existe. Esto en el capítulo 5. Más adelante, en el versículo 3, él habla acerca de cómo un creyente, cómo los creyentes debemos ver las tribulaciones y las pruebas, ¿sí? Digamos que siempre van a haber pruebas en la vida cristiana, pero él dice que las tribulaciones y las pruebas en el creyente, esto en el versículo 3 en adelante, dice que estas tribulaciones producen paciencia en el creyente. ¿Sí? Y también producen carácter, ¿sí?
y luego producen paciencia. Y luego esta paciencia que produce esperanza, ¿sí? Este carácter produce esperanza. Y esta esperanza eh, no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, Él dice que pasar por esta temporada de sufrimiento nos hace tener como un carácter, ¿no? Nos hace crecer en el carácter, en la paciencia, nos hace entender también el amor de Dios, porque dice que el Espíritu Santo ha sido depositado en nuestros corazones, ha sido derramado. Entonces, eh, nos enamoramos más de Él después de las pruebas, es lo que dice el apóstol Pablo. Después de estas tribulaciones, el creyente se enamora más de Dios porque se da cuenta de lo fiel que ha sido Dios, ¿sí? Y dice que nos amó tanto, ¿no? En el versículo 8 que muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Entonces, aquí luego comienza todo a hablar un poco acerca de la reconciliación, ¿sí? Habla de la reconciliación en los últimos versos, en el versículo 10, 11. Versículo 10 y 11 nombra tres veces la palabra reconciliados. Eh, entonces, ¿qué hace Cristo? Nos reconcilió, ¿no? Su sacrificio nos reconcilia con el Padre, nos reconcilió con el Padre. Am, y por último, en el capítulo 5 algo que sería bueno que tuvieran en mente es la diferencia entre Adán y Cristo. Sí, hay varias diferencias entre Adán y Cristo. Eh, y dice lo que el apóstol Pablo, ¿no? Comienza a hablar aquí en el capítulo 5 para hacer como esta distinción entre Adán y Cristo. Es que eh, aquí vemos que en los primeros versículos, pues que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, hace una serie de paralelos, ¿no? Dice que si el primer hombre desobedeció a Dios y condujo a toda la raza humana a una dirección equivocada, el segundo hombre, que fue Jesús, que obedeció a Dios, él proporciona justificación para todos los que se vuelvan a él con fe, ¿sí? Entonces, no importa cuán devastador y terrible haya sido el pecado del primero, porque dice que la obra redentora del segundo revierte todas las consecuencias de ese pecado y restaura a las personas a favor de Dios, ¿sí? Entonces, solo conociendo, digamos, también el pecado y la gran magnitud del pecado de Adán, también se puede notar la obra redentora de Cristo, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo cuenta la historia de la salvación a través de estas dos personas, del versículo 12 al versículo, hasta el versículo 21, ¿sí? Cuenta la historia de la salvación. Pero entonces, con lo que quiero que se queden de esta parte es que si todo el pecado del mundo entró por la culpa de un hombre que fue Adán, la redención del mundo viene por un hombre que es Cristo, ¿sí? Y, y, eh, y este pecado, el pecado de Adán, no importa cuán devastador haya sido, porque la obra redentora de Cristo revierte todas las consecuencias del pecado. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Eso sería como para cerrar este capítulo 5. Um, y por último, pues nos quedan 15 minuticos. Me gustaría regalarles estos 15 minutos um, para que puedan trabajar en la tarea, que serían solamente dos párrafos. Mejor, pues en estos 3 minuticos les voy a resumir, digamos, les voy a resumir en un minuto cada capítulo, como para que no se queden sin información de nada. En el capítulo 6 él habla acerca de morir al pecado. ¿Cómo morimos al pecado? Dice, sepultándonos nosotros juntamente con Cristo, ¿sí? Entonces, habla acerca de cómo nosotros también tenemos que tomar esa decisión de ser sepultados juntamente con Cristo, ¿sí? En el versículo 4 de morir con Él, digamos, en el bautismo sumergirnos en las aguas, morir a nuestro pecado y dice que también nosotros resucitamos a una vida nueva juntamente con Cristo, ¿sí? De esto habla en el capítulo 6, ¿sí? Ya no somos esclavos del pecado porque Cristo nos ha salvado.
En el capítulo 7 hace una analogía acerca del matrimonio y dice que nosotros debemos morir, ¿sí? Debemos morir a la ley para casarnos con Cristo, ¿sí? Debemos morir a la ley para casarnos con Cristo. Es lo que él habla en el capítulo 7. Y los últimos versos del capítulo 7 es lo que discutíamos en la tarea, que es acerca de este pecado con el que el apóstol Pablo, digamos, tenía que luchar, que era con su carne, en los últimos versículos del capítulo 7. Y en el capítulo 8 que lo leímos hace poco, el día de ayer, que era vivir en el Espíritu. ¿Cómo podemos nosotros vivir en el Espíritu? ¿Sí? El Señor nos ha predestinado, ¿sí? Él nos ha predestinado a que seamos a imagen de Cristo, ¿sí? Entonces, como Él nos predestinó a ser a imagen de Cristo, dice que también nos llamó y si nosotros respondemos a su llamado, seremos justificados y también gloriados. Esto en los versículos 29, 30 y 31. 29 y 30, perdón. Y eso sería con lo que yo quisiera que se quedara, con esas dos cosas, una de cada capítulo.